Hola, mi nombre es Paula Ruiz, soy entrenadora del Club de Karate Kaizen-Do y del municipio de Bello para la selección de Juegos Departamentales de Karate. Listo. Primera pregunta. ¿Qué haces en la primera práctica de un niño sin ningún conocimiento previo al deporte? Bueno, siempre lo que trabajamos en la primera clase con los niños es explicarle lo básico del deporte, cómo se pegan los puños, explicarles cómo se pegan las patadas, les explicamos cuál es el deporte, en dónde se fundó, por ejemplo, en este caso el karate fue creado en Japón. Les damos como toda la iniciación de las posiciones básicas y de los movimientos básicos del deporte. Listo. Segunda pregunta. ¿Cómo trabajas las habilidades motrices básicas? Bueno, siempre tratamos de que dentro de las clases las habilidades motrices básicas estén de manera muy divertida, o sea, se los hacemos mucho con circuitico, con mucho juego, tratamos de que la clase no sea aburrida, sino que sea muy divertida. Entonces siempre hacemos esa combinación de la parte técnica con las habilidades motrices. Por ejemplo, hacemos circuito en estaciones, entonces en una estación tienen que pasar por los aros abriendo y cerrando, en otra estación tienen que hacer, por ejemplo, la vuelta canela, en otra estación hacemos, por ejemplo, giros, en otra estación, por ejemplo, ponemos saltos, esquivar, agacharse, girar. Entonces tratamos de que siempre, todas las clases, se trabajen todas las habilidades motrices con la parte técnica. Listo. Tercera pregunta. ¿Qué valores y actitudes te gusta infundir en tus deportistas y cómo lo haces? Bueno, obviamente como el karate es un arte marcial, siempre en las artes marciales trabajamos mucho lo que es la disciplina y el respeto. Obviamente dentro de las clases hay unas reglas que siempre le explicamos a los niños, que es el respeto, el autocontrol. Entonces a veces, por ejemplo, por medio de juegos les enseñamos el respeto, por medio de juegos enseñamos lo que es decir siempre la verdad, respetar a los demás. Incluso esos son principios básicos del karate que inculcamos en las clases todos los días con los niños. Listo, perfecto. Cuarta pregunta. ¿Qué propuestas divertidas tienes en tus clases para que sean dinámicas? Listo, mira, siempre en las clases incluimos 3 juegos, entonces hacemos como la movilidad articular, hacemos un calentamiento general, un juego al inicio, un juego a la mitad de la clase y un juego a la final, pero tratamos de que no sean juegos por juegos, o sea, jugar por jugar, sino siempre un juego con un propósito. Entonces, por ejemplo, un juego con un valor, un juego para trabajar una habilidad motriz básica, un juego para hacer trabajo en equipo, siempre con un propósito dentro de las clases. Listo. Quinta pregunta. ¿Cómo es el desarrollo de tus prácticas en el trabajo técnico y táctico? Bueno, digamos que con los niños, pues al inicio siempre es mucho trabajo técnico, porque con ellos tenemos que enseñarles mucho lo que es la parte básica, que ellos aprendan bien a pegar los puños, a pegar las patadas. Hacemos muchísimo desarrollo técnico, siempre las clases, como te decía ahorita, van incluidas con desarrollo de habilidades motrices y trabajo técnico. Ya cuando ellos van avanzando, en karate existen unos niveles. A medida que ellos van avanzando, los vamos introduciendo a la competencia. Y ahí vamos metiendo un poquito más de la parte táctica. Por ejemplo, cómo marcar los puntos, cuál es la reglamentación del deporte específico, cómo hago yo para engañar al compañero y marcarle un punto, digamos, en el tema del combate. Entonces, obviamente en estas edades prima más la parte técnica que la parte táctica. Listo. Sexta pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal en cada entrenamiento con los niños? Bueno, obviamente siempre hacemos una planificación para el año. Siempre tenemos una planificación desde enero hasta diciembre, en donde incluimos competencias, exámenes de cinturón. Entonces, de acuerdo a esto, cada planificación de cada clase tiene un objetivo. Dependiendo, por ejemplo, empezando el año, es mucho desarrollo técnico. Más o menos si estamos cerca de una competencia, entonces ya nos metemos un poco más a la parte competitiva y el reglamento específico. Si tenemos cambio de cinturón, entonces ya el enfoque es completamente para el cambio de cinturón, que ellos aprendan bien las posiciones, los nombres, o sea, que sepan hacer muy bien su evaluación, depende como cada objetivo que tengamos en el año. Listo. Séptima pregunta. ¿Qué haces para trabajar las capacidades condicionales? Listo, bueno, obviamente las capacidades condicionales en los niños siempre las trabajamos con su propio cuerpo. Nunca a los niños les metemos cosas externas. Trabajos de resistencia, obviamente no se hace con ellos, sino simplemente, por ejemplo, con el mismo juego. Se hacen trabajitos de resistencia con los niños, pero obviamente siempre teniendo cuidado. Trabajitos de fuerza, entonces, por ejemplo, que flexiones de pecho, que sentadillas con patada. Hacemos trabajito, por ejemplo, de fortalecimiento de la zona abdominal, pero siempre mucho trabajito con su propio cuerpo y obviamente sin excedernos, por ejemplo, con ellos. Listo.
Octava pregunta. ¿Qué estrategia aplicas cuando notas que el avance de un niño está por debajo de los demás? Bueno, normalmente en las clases siempre tenemos monitores, nunca está el profesor solo. ¿Por qué? Porque obviamente es muy difícil para el profesor abarcar un solo grupo tan grande. Entonces siempre dentro de la clase tratamos de que hayan 3 o 4 monitores. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con estos niños que avanzan diferente al resto del grupo? Sabemos que cada niño es un mundo diferente, entonces lo que hacemos es que un monitor trabaje solamente con él. No es lo mismo, yo no le puedo pedir a un niño, hay unos que le tiras una patada y la hacen de una, pero hay otro que se va a demorar 3, 4, 5 clases. Entonces tratamos de enseñársela de manera diferente, de que el monitor siempre esté con él, de que él lo entienda de la mejor manera, o sea, siempre hay un acompañamiento como más preciso con este tipo de chicos que se demoran un poco más en aprender las técnicas. Muy bien. Novena pregunta. ¿Qué hábitos saludables te gusta inculcar en tus clases? Bueno, obviamente siempre con los niños, dentro de la parte que trabajamos les enseñamos de que siempre deben tomar agua, obviamente el estiramiento antes y después de la práctica deportiva, a comer frutas y verduras, es uno de los preceptos que también les inculcamos mucho a los niños en clase, no comer tantos dulces, sino más bien comida saludable. Listo. Y una última pregunta sería, ¿cómo influyen los padres en cada clase? Bueno, con los papás siempre es un tema complicado. Yo siempre, cuando los papás ingresan pues a la clase, hago como mucho énfasis en que dejen a los niños solos en la clase, que los dejen ser ellos. Es como la primera regla, trato de que los papás no estén cerca de la clase, o por lo menos que tomen distancia y que los dejen trabajar. ¿Por qué? Porque los papás interfieren mucho. Siempre el papá quiere que el niño haga todo perfecto, los comparan, quieren estar metiendo la cucharada todo el tiempo. Entonces yo siempre como regla, antes de iniciar la clase le digo al papá que cuando el niño entra a la clase es completamente mío y cuando salga ya conversa con él, pero siempre dentro de la clase el niño no debe tener contacto con el papá. Pero también es muy importante hacerlo parte del proceso, pues porque realmente los papás, pues en este caso son los que pagan la mensualidad, los que apoyan a los niños, el que lo trae, realmente el que toma la decisión de desertar o seguir es el papá. Entonces también hacemos ese acompañamiento de decirle que el niño va muy bien, cuáles son sus avances, de hacerlo parte del proceso, pero siempre que él respete también el espacio personal del niño. Listo, muchísimas gracias, Sensei Paula. Vale, con mucho gusto. Súper. Se va a ir un poco de la clase. Hey, ¿cómo pasa? ¿Puedo ir? Sí, dale, dale. Sí, no hay problema.